Cordial saludo, mi nombre es Javier Cuervo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN, para la clase de Ondas y Electromagnetismo, ficha 51115. Entonces vamos a iniciar hablando algunas generalidades sobre la física y sobre las ondas. Primero, ¿qué son las ondas? Son perturbaciones guiadas a través de un medio y transportan únicamente energía, no materia. También podemos ver que requieren un medio elástico o inerte para propagarse. Tienen varias clasificaciones. Las podemos clasificar por su naturaleza, mecánicas o electromagnéticas, y también las podemos clasificar por su forma de transportarse, que son las ondas viajeras y las ondas estacionarias. Los elementos principales de las ondas son la longitud, la frecuencia, la rapidez y la amplitud. Y los fenómenos más comunes asociados a las ondas que podemos ver son la difracción, la reflexión y la interferencia. También hablamos sobre la acústica. La acústica son ondas sonoras, necesitan una vibración mecánica para producirse, entonces tienen una intensidad, una duración, un timbre, un sonido. En este tema de las ondas acústicas encontramos un efecto, el efecto Doppler, que hace referencia al cambio de frecuencia que percibe un receptor cuando una fuente o el mismo se acercan o se alejan del emisor de las ondas. Eh, También podemos ver ondas lumínicas en la óptica, y las ondas lumínicas se propagan a través de fotones. Las principales características de ellas son la reflexión, que es cuando la onda se propaga y choca tomando el mismo medio. La refracción es cuando cambia la velocidad al cambiar de un medio de transmisión. Y la difracción es cuando la onda pasa por una pared perforada y salen muchas nuevas ondas. Podemos ver en los instrumentos ópticos, tales como la lupa, el microscopio, las cámaras, los telescopios. Y por último, el último tema, la electrostática, que nos habla de las cargas eléctricas, que de acuerdo a los modelos atómicos que hoy tenemos, podemos ver que los átomos cuentan con tres elementos: los protones, electrones y neutrones. Las cargas negativas son los electrones, las cargas positivas los protones, y la carga neutra los neutrones. Las corrientes eléctricas, la medida estándar es el Coulomb. Y podemos también observar materiales que son materiales aislantes, conductores y semiconductores. Esto en cuanto a las generalidades de la física y de las ondas. Ahora vamos a hablar algo sobre el efecto Doppler, y después vamos a ver un experimento y un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que percibe un receptor cuando el emisor de las ondas se mueve o cuando el mismo receptor se mueve. Este nombre lo debemos al científico austríaco Christian Andreas Doppler, que notó cómo el sonido de una locomotora se hacía mucho más agudo cuando se acercaba a él y mucho más grave cuando se alejaba. En el efecto Doppler debemos tener en cuenta varias magnitudes, por ejemplo, la frecuencia que percibe el receptor, la frecuencia que emite la fuente, la velocidad de propagación, que depende del medio en el que esté, y la velocidad del foco o de la fuente. Y también debemos mirar si se mueve la fuente o si se mueve el receptor, o si los dos se mueven. Entonces, algunos posibles casos del efecto Doppler es, como les decía, cuando el receptor está en reposo, está quieto, pero el emisor de ondas se acerca a él. Ese sería uno de los casos. Otro posible caso es cuando la fuente está fija, pero el que se acerca o se aleja es el receptor de las ondas. Y un tercer caso que podríamos aplicar es cuando los dos están en movimiento, tanto la fuente como el receptor están en movimiento.
La fórmula general dice que la frecuencia percibida o F' es igual a la frecuencia que emite, la frecuencia sonora emitida por la velocidad del medio, que en casi siempre es el aire, pero pues dependiendo del medio en el que estemos. Más o menos la velocidad del receptor, y todo esto dividido sobre la velocidad del aire, más o menos la velocidad del foco. Algunas de las aplicaciones más comunes del efecto Doppler en la vida real es los radares o detectores de velocidad que nosotros conocemos para los autos. Los radares emiten unas ondas continuas y a su vez de los autos que vienen en movimiento, esos autos reflejan las ondas. El aparato recibe nuevamente las ondas y entonces se mide la frecuencia de la onda reflejada. Esto da, esto le da al aparato todas las medidas para calcular la velocidad promedio con la que va el automóvil. De esta manera funcionan los radares de detección de velocidad, utilizando los principios del efecto Doppler. Para este experimento del efecto Doppler necesitamos un celular emitiendo sonido, una bolsa y una cuerda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir en la bolsa el celular emitiendo sonido y vamos a hacer girar el celular con la bolsa para darnos cuenta que cuando el celular se acerca a la cámara, las ondas son más agudas y cuando se alejan se escuchan más graves. Manos a la obra. Vamos a introducir el celular sonando a la bolsa. Cerramos y vamos a hacer girar. Bueno, vamos a ver un ejercicio sobre el efecto Doppler. Entonces dice que nos piden determinar la frecuencia emitida percibida por un observador que está en reposo cuando una ambulancia emite un sonido de 550 Hz y se aproxima a él a 25 metros sobre segundo. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta ahí es el medio en que se propaga la onda. En este caso el medio es el aire, y el aire tiene una velocidad de 340 metros sobre segundo. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula que dice que la frecuencia percibida es igual a la frecuencia por la velocidad del medio más o menos la velocidad del receptor, todo esto sobre la velocidad del medio más o menos la velocidad del foco o del emisor de las ondas. Entonces tenemos que ¿qué tenemos que hallar? F' o la frecuencia percibida por el receptor. Tenemos también 550 Hz, que es la frecuencia que está emitiendo la ambulancia. La velocidad del aire, que es la velocidad del medio, que es 340 metros sobre segundo. Y la velocidad del observador en este caso es 0 porque dice que está en reposo. La velocidad de la ambulancia dice que se acerca hacia él, o sea que la distancia se va reduciendo. Y nos dicen que es de 25 metros sobre segundo. Entonces aquí vemos como la gráfica de la ambulancia va en dirección al receptor de las ondas y dice que va a 25 metros sobre segundo. Reemplazamos todos los valores. F' es lo que vamos allá y nos dice que es igual a F es igual a 550 Hz. Todo esto multiplicado por la velocidad del aire, que es 340 metros sobre segundo, más la velocidad del receptor, pero nos dicen que el receptor está en reposo, más 0 metros. Y lo dividimos en 340 metros, que es nuevamente la velocidad del aire, y aquí vamos a poner un signo negativo porque la ambulancia se acerca al receptor, o sea, está reduciendo la distancia, entonces menos 25 metros sobre segundo. Hacemos primero la operación
de la división del denominador. Entonces restamos los 340 metros sobre segundos menos los 25 metros sobre segundos. Obtenemos 315 metros sobre segundo. Luego, después de esto, hacemos la división de 340 metros sobre segundo dividido en 315 metros sobre segundo. Cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y nos da 1079. Este 1079 lo multiplicamos por los 550 hercios, que es la frecuencia que emite la ambulancia. Y esta operación nos da 593.45 hercios. La respuesta sería: la frecuencia que percibe el observador en reposo es de 593.45 hercios. Muchas gracias.